Y hemos estado viendo sobre las 7 iglesias. Nos faltan pues esta que vamos a ver hoy, y luego nos va a faltar otra, primeramente Dios, y luego ya terminamos con esas 7 iglesias. Y hemos estado compartiendo esto más como un estudio, ¿verdad? No tanto, o sea, aquí sirvo que descanso la garganta. No sé para qué grita uno, pero bueno. Pero bueno, esto es tranquilo, es calmado. Usted con su hermano, su hermana, dígale calmado. Calmado, tranquilo, ¿verdad? Entonces, libro de Apocalipsis, capítulo 3. Hemos estado mencionando esto, y lo menciono por causa de que si alguien no escuchó esto, pues que sepa esto. Y lo hemos mencionado. Yo creo que cada vez lo hago más corto. El primero se lo hizo más largo, pero lo que le quiero decir es que este mensaje, usted, para que lo entienda bien, pues es necesario que lo lea desde el capítulo 1, versículo 9 en adelante, donde Juan dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Esto es Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Es donde le digo que necesita leer también ahí para que vaya entendiendo que Juan recibe esta revelación, recibe este mensaje o esta palabra para enviarle estos mensajes a las 7 iglesias. Entonces hemos mencionado que las iglesias pues eran iglesias que había en aquel tiempo, pero el mensaje sigue vigente, o sea, sigue todavía funcionando. Como la palabra de Dios en sí mismo dice que cielo, tierra pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, hay gente, mire, que ha partido ya a la presencia de Dios, pero palabras que ellos predicaron, mensajes que Dios les dio y que nos compartieron a nosotros, hoy en día las tenemos en nuestro corazón, porque la palabra es viva, dice, es eficaz. Entonces, sigue viva. Cielo, tierra pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, aunque estas iglesias eran iglesias de aquel entonces, el mensaje fue mandado a ellos, las cartas que les mandaron fue para ellos, pero también le decía que hoy en día se aplica a nosotros, no solamente como iglesia, no solamente como un grupo, sino es también en lo personal, o sea, a cada persona, a cada familia. Entonces, la palabra se aplica para todos, amén. Entonces, el mensaje fue para ellos, pero sigue hablándonos a nosotros hoy en día. Y como lo dije la semana pasada, cada que hemos estado viendo una de estas iglesias, yo no sé a usted, pero Dios me habla a mí, me ha estado hablando a mí. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del versículo, desde el primer versículo hasta el versículo 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Oiga esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 5. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Wow. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendos consejos, ¿sí? Entonces, note, y lo he mencionado esto ya varias veces, la palabra ángel, porque aquí dice, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel en este versículo significa mensajero, ¿sí? Mensajero. Mire, aún hay, los siervos de Dios se les considera como ángeles también, porque son mensajeros. Los pastores, y disculpe, pues yo estoy compartiendo, pero no quiero que se oiga como que orgullo ni vanagloria de ninguna manera, pero los pastores son ángeles de la casa, o sea, son ángeles que Dios ha puesto. Deberíamos de verlos como ángeles. Y por ahí dijo uno, pues los ángeles no comen ni beben, solo que por eso no le damos nada. ¿Verdad? No necesitan nada. Sí. Entonces, note, dice aquí los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Esto está interesantísimo. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces le digo, la palabra ángel significa mensajero. Los 7 espíritus de Dios se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 y 5, si quiere leerlo ahí conmigo, verlo conmigo, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿sí? A los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es lo que sigue diciendo ahí en el versículo 5 y 6. Entonces, estos 2 versículos nos hablan del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús, ¿sí? Solo ellos pueden dar gracia y paz, y bueno, pues lo sabemos, ¿sí? Porque ellos son, por eso dice el versículo 4, dice, gracia y paz a vosotros. O sea, está hablando de, pues, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, note que dice aquí, y las 7 estrellas, ¿sí? Y las 7 estrellas dice esto. Y las 7 estrellas, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, mire lo que dice. Versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿sí? Entonces, viene siendo Jesús, ¿sí? El que tiene esto viene siendo Jesús. Pero note que dice, yo conozco tus obras. Cuando vemos eso, ¿verdad? Que dice, yo conozco tus obras, eso está de ponerse a pensar, y lo hemos estado mencionando porque pues Dios conoce nuestras obras, ¿sí? A lo mejor tu compañero, tu compañera, o sea, tu vecino, tu vecina, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, etcétera, ellos no conocen tus obras, pero Dios sí. Jesús sí dice, yo conozco tus obras, y dice, y que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, tienes un nombre de vivo, pero
De vivo no tienes nada, o sea, estás muerto. No de vivo, usted sabe, de la otra manera, ¿sí? Entonces, note qué interesante. O sea, estás aparentando algo, pero no eres. Ay, Dios, perdónanos. ¿Sí? No te dice, tienes nombre. Dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. A lo mejor pudiéramos decir, te miras bien por fuera, pero por dentro estás muerto. Jesús siempre le decía esto a los maestros de la ley, ¿verdad? Le decían sepulcros blanqueados. Se sabe la ley, pero no la practican. Sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Dios nos ayude, ¿no? Porque note, dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, en el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que para entender lo que estamos viendo en el versículo primero, ¿no? Que dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Para entender este versículo, lo que está diciendo, necesitamos ir al que sigue, que es el versículo 2. Entonces está diciendo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, ¿sabes qué? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aparte ya están otras cosas que se están muriendo. O sea, en otras palabras, hermanos, podemos hacer cosas, no me malentienda, pero podemos hacer cosas correctas, pero hay otras cosas que estamos dejando morir. Nomás lo digo así. ¿Sabes qué? Yo amo a Dios, pero estoy dejando morir el deseo de estar en su casa. Un ejemplo. ¿Sabes qué? Yo amo a Dios, pero he dejado el deseo, he dejado morir el deseo de servirle a Dios. He dejado morir el deseo de testificar. Yo oro, pero he dejado morir el deseo de orar por alguien más. O sea, yo amo, por ejemplo, que oren por mí, pero he dejado morir el deseo de orar por alguien más. O sea, que se interesen por mí, pero yo he dejado morir el interés por los demás, por mi prójimo. Son ejemplos nomás, pero note que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, en palabras del Pure Soul, ponte al alba. Ponte al alba, porque las otras cosas también ya se están muriendo. O sea, a lo mejor algo se murió, pero hay otras cosas que ya van para allá también. He perdido el interés por buscar a Dios. He perdido el interés de buscar a Dios. Ya no me gozo. Es más, ya no quiero ni alabar a Dios. He perdido, algo se está muriendo. Y empieza con no ir a la casa de Dios, y de ahí se vienen todas las demás. ¿Sí? De ahí se vienen todas las demás. Empieza con algo, pero la cosa es, hermano, es como, por ejemplo, una infección. Si usted y yo no tratamos con ese piquete, vamos a decir, se pegó en un fierro, se cortó con algo que ya estaba podrido, usted sabe, se le va a infectar. Una cortada, si usted la descuida, esa cortada se va infectando, que al rato se va poniendo esa parte del cuerpo se va poniendo hinchado, se va poniendo de diferentes colores. ¿Por qué? Porque se ha descuidado esa área. ¿Qué puede ser? Eso no es nada. O sea, por eso hemos estado mencionando que la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Le decía yo, creo que la semana pasada, ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos, es una mentirita blanca o es una mentira chiquita. Pero la cosa es que eso, sin darnos cuenta, hermanos, va infectando todo lo demás.
Es, por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos, dice que nosotros tenemos que tener cuidado y no dejemos que alguna raíz de amargura brote en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que muchos pueden ser contaminados por causa de eso. Es como la manzana o la fruta que está, por ejemplo, mira, haz cuenta que usted fue al supermercado, compró las manzanas, compró las peras, lo que sea, y luego de repente, ¡pum!, se le cae una, se dio un golpe. Usted al instante no ve el golpe en la fruta, no lo ve, pero déjelo unos días y agárrelo y se va a dar cuenta que se empezó a hacer negro. Esa es la amargura. ¿Sabes qué? Hay momentos que nosotros nos ofendemos, hay momentos que nosotros decimos cosas que tal vez al instante, ¿sabes qué? No, está bien, no me ofendiste, pero de rato se pone negro. De rato se empieza a mirar la marca. ¿Por qué? Porque ahora te habla y ya no le contestas. Hello. ¿Sí o no? ¿Estás enojado conmigo? No. No la bloqueas, no lo bloqueas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias por su sinceridad. Porque es cierto, es cierto. Y te dice la persona, ¿estás enojado conmigo? ¿Estás enojada conmigo? O etcétera. Y dices, no. Pero nomás que ya no le respondes como le respondía. Antes le contestabas el texto rápido, la llamada. Pero ahora dices, al rato si tengo chance. Y luego, ¿por qué no me hablaste? Ay, pues fíjate, se me olvidó. I forgot. No, eso se llama, esa es amargura, pero lo estás cubriendo. ¿Por qué? Porque te caíste, te diste un golpe, te hiciste un chipote. Ahí como dicen. ¿Sí? Entonces, la fruta la pones donde están las demás frutas que no se golpearon. Pero la fruta golpeada empieza a formar amargura y la pones en el frutero y empieza a contaminar las demás. Entonces, por eso dice aquí la Biblia, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, hay cosas que ya se han muerto en ti, pero hay cosas que todavía ahí están así como que necesitan CPR, necesitan una inyección o algo, hermano. Pero si nosotros lo dejamos, se va a morir todo eso. Entonces, por eso le digo, la Biblia dice que no dejemos que nosotros brote una raíz de amargura para no contaminar los demás. Entonces dice, yo conozco tus obras, otra vez el versículo primero, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Tú piensas que estás vivo, pero quieres a muerto. Sé vigilante, ¿no? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ten cuidado. Por eso dice, sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Si yo le dijera que yo soy perfecto, hermano, y que no la riego, me caería un rayo aquí, hermano. Yo fallo. Soy humano y no es para justificarnos los errores, pero necesitamos de Dios cada día. Yo necesito de misericordia de Dios cada día para poder salir adelante. Estoy parado por la pura misericordia de Dios. No porque el hermano Héctor es perfecto y usted tampoco, no me mire así. No se haga como que usted sí es. ¿Sí? O sea, es por la pura misericordia que estamos en la casa de Dios en este día. Amén. Entonces note cómo dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El texto original dice de esta manera, hazte vigilante y consolida, oiga esto, y consolida lo restante que estaba a punto de morir. O sea, en otras palabras, todavía hay esperanza si estás escuchando esto. Todavía hay esperanza para decirle a Dios, perdóname, Señor, ayúdame, Dios. Sí, porque dice, porque no he hallado de ti obras bien cumplidas delante de mí. Ahora, consolidar quiere decir afirmar, asegurar. Por eso dice el original, hazte vigilante y consolida.
O sea, en otras palabras, aquellas, y tú sabes qué son esas cosas. Tú y yo sabemos dónde necesitamos que fortalecer esa área de nuestra vida. ¿Sí? Hay áreas que son débiles, hay áreas que están fuertes, pero cada uno de nosotros conocemos dónde es. Nosotros sabemos cuál es el botón que dices, ni siquiera voltees a ver ese botón y mucho menos lo toques, porque si tocas ese botón, la guerra mundial se viene. ¿Sí? O sea, hazme todo lo que quieras, pero nomás don't even think about it. Ni lo veas, no veas ese botón, porque si lo haces va a tronar la cosa. Entonces, consolidar quiere decir afirmar, asegurar. O sea, asegurémonos. Should I speak in English? No. Asegurémonos, hermanos, de fortalecer las áreas débiles en nosotros. ¿Qué área débil tienes tú? ¿Qué área débil tengo yo? Trabajemos ahí. Es como el que va al ejercicio. O sea, yo sé que yo no voy, pero los que van a los ejercicios dicen, hoy voy a ir para trabajar las piernas. Hoy voy a ir para trabajar los brazos, o el pecho, la espalda, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros de igual manera debemos de disciplinarnos a tomar días en fortalecer las áreas débiles en nosotros. Yo no sé si usted ha mirado, y no estoy sacando garra, pero pero es un ejemplo. Pero yo he mirado personas que están bien fornidotes así, las espaldotas, y tienen unos untirillos chiquitos, unas patillas así. O sea, porque ellos trabajan la espalda y se mira raro. Chica espaldota así, y luego se quita del púlpito y luego mira que está así, ¿verdad? Yo no, de perdido estoy parejo, o sea, yo estoy bien. O sea, parejo así, ya al otro lado no, ¿verdad? Pero, sí, entonces, es lo mismo en lo espiritual. Hay unos que en lo espiritual nos miramos así, pero nos movemos del púlpito y estamos así. O sea, ¿por qué? Porque hay áreas en nosotros que necesitan que afirmarse, necesitamos que fortalecerlas, tenemos que consolidar. Por eso dice, hazte vigilante. ¿Qué es un vigilante? Ponte las pilas y despiértate. Despiértate ya, ¿sí? Despiértate, mira cómo está tu vida, mira cómo están las cosas, despiértate, ¿qué esperas? ¿Sí? Entonces el Señor les dice, hay cosas que están desapareciendo y tienen que consolidarlas, tienen que afirmarlas. Por eso dice, hazte vigilante, o sea, despiértate, ya no estés durmiendo. Fíjese que la Biblia dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero hay personas, esta palabra no es meramente para una persona que no tiene Cristo, es para una que tiene a Cristo pero se ha descuidado. Y la Biblia, al decir esto, despierta, está hablando, hermano, de que una persona, hermano, que se descuida es como una persona que está muerta. Por eso dice, levántate de entre los muertos. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, Él dice, no he hallado de ti obras bien cumplidas. ¿Sí? No he hallado, conozco tus obras, no he hallado. Fíjese el versículo 2, sé vigilante y afirman las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, Dios conocía las obras de esta iglesia de Sardis, ¿sí? Las cuales no eran perfectas, no eran completas delante de Dios. O sea, hay cosas que nosotros hacemos para Dios, pero no las estamos haciendo completas. ¿Sí? Hacemos ciertas cosas. ¿Usted sabía que media obediencia es igual a desobediencia? Pues yo obedecí poquito, ella no, o él no. No, como quiera, el pago es el mismo. Sí, es lo mismo. Por eso dice, Él conoce nuestras obras.
Entonces, Él está diciendo, ¿sabes qué? Estás haciendo cosas a medias. Dios nos ayude. Dios me ayude a mí, porque yo salgo a predicar y puedo estar haciendo las cosas a medias. Por eso le digo, yo reconozco, hermano, que sí necesitamos de Dios. ¿Sí? Las obras no eran completas. O sea, estás haciendo cosas, no estoy diciendo que no, pero lo estás haciendo incompleto. Dígame usted, ¿a usted le gustan las cosas incompletas? Imagínese que trabajó toda la semana y le digan, ¿sabes qué? Nomás te voy a pagar 2 días. No, hombre, ¿cuál? ¿Sí o no? Le metes, le llevas al Hammer, aquel de allá. No le voy a hacer anuncio porque no, ¿verdad? El martillo. Yo le llevo al martillo, ¿para qué? Le llevo el abogado de volar porque no me quieren pagar. Entonces, él conocía sus obras, las cuales no eran perfectas, no eran completas delante de Dios. En otros términos, no eran aprobados delante de Dios. Por eso le digo, media obediencia es igual a desobediencia, no hay tal cosa. Yo le voy a pedir perdón a Dios, pero nomás poquito, porque yo no pequé mucho. No, es lo mismo. Es lo mismo. Por eso dice, más les valió haberlo conocido. ¿Sí? Por eso dice, y dice feo la palabra, pero dice, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, pues se ensúciese más. Como que ya te vas a ir al infierno. Pues yo nomás me ensucié poquito, no le hace. Vas a estar con el que se ensució mucho. O sea, tú no, pero sí me entiende. Entonces, note, dice, afirma, consolida, refuerza, fortalece las otras cosas que están para morir. O sea, las áreas débiles en tu vida, las áreas débiles en mi vida, lo que estamos dejando morir en nosotros. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Despiértate, ponte las pilas, ya no estés durmiendo, mantente despierto, mantente vigilante. Ahora, otras cosas de las que tal vez están por desaparecer en nosotros, a lo mejor puede ser el amor, puede ser la fe. O sea, en otras palabras, ya no tengo mucho amor. Antes sí tenía amor, pero ya no amo tanto. ¿Qué quiere decir? Que están desapareciendo. Tengo poquito, pero ya no tengo el mismo de ayer, del año pasado. O sea, es que ayer sí creía, pero hoy ¿por qué no creo? Porque está desapareciendo, se está muriendo. Antes tenía paciencia. Antes tenía más paciencia. Antes, ¿sabes qué? Sí, te aguantaba, pero ¿sabes qué? Ahora sí. Antes contaba hasta 3, ahora nomás digo 1 y ¡pum! Nada, va a contar hasta 3. O sea, entonces él dice, están desapareciendo de nosotros. Entonces, si están por desaparecer, el Señor nos está diciendo, no te duermas, mantente despierto, hazte vigilante, consolida, fortalece. Entonces, por eso ahora podemos comprender este versículo que dice, el versículo, yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué está diciendo eso? Pues por eso. ¿Sí? O sea, aunque tiene nombre de cristiano, pero estás muerto. Cargas Biblia, la tienes abierta en la living room. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? La tienes en el baño. O sea, ustedes no, hermano, no estoy diciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay personas, hermano, hay personas que entra a su casa y tienen la biblioteca así como este tamaño, abierta en la casa. Piensan que entre más grande se va el demonio. Pero no, hermano, ¿sí? Dejan la Biblia abierta, ni siquiera buscan a Dios, ni obedecen, viven como les da su regalada gana y tienen la Biblia abierta en la sala pensando que eso le va a agradar a Dios porque ahí tienen mi Biblia abierta. Pero si no lo practicamos, de nada sirve. Por eso él dice, tiene el nombre de cristiano, pero estás muerto. O sea, tiene el nombre de que vives y estás muerto. Te miras bien, pero eres un sepulcro blanqueado. Sí, por eso el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, refiriéndose al liderazgo. ¿Sí? Entonces,
no debemos dormirnos ni estar dormidos en las cosas de Dios. Tenemos que ser vigilantes en las cosas de Dios. ¿Sabes qué? Duérmete para lo tuyo si quieres. Es permitido, pero no te duermas para lo de Dios. Porque Él va a venir y va a pedir cuentas. Señor, es que estaba bien cansado. Bueno, ok, trabaje menos. Es que no fui a la church porque I was so tired. Estaba muy cansado que no fui. ¿Y cómo cuando te dicen, ¿quieres meter overtime? Yes. ¿Qué dices? Más feria. Bueno, ok, hay cosas que pagar. No estoy diciendo, no me malentienda. Hay que pagar. Voy a trabajar más, está bien, ahí está la oportunidad. Pero ¿por qué cuando se trata de lo de Dios no metes overtime? No, es que ahí no me pagan. Wrong. Estamos equivocados. Porque si hay alguien que paga es Dios y paga muy bien, hermano. ¿Sí? ¿Sabes qué va a decir en la iglesia? Estoy cansado, no le hace. Vámonos. Nos vamos a esforzar. No me he bañado, no le hace. ¿Para qué crees que se inventó el perfume? Lysol o Febreze o qué sé cómo se llama esa cosa. Échate ahí, persínate y échate esa cosa. O sea, échate esa cosa, ¿no? Y vente a la iglesia. ¿Sí o no? O aunque sea, le agarras del carro. O cuélgatelo aquí adentro, que nadie te lo vea el botón. Pero do something. Ay. O sea, esforcémonos para lo de Dios. Hermano, si es asunto de Dios, ¿sabes qué? Esos son negocios de mi Padre. Acuérdate que Él nos ha confiado para que nosotros nos encarguemos de lo de Él. Tu negocio, déjalo que se vaya a la quiebra, pero no es de Dios. Wow, qué tremendo, ¿no? Pero si usted se fija, regularmente nosotros atendemos más el negocio de nosotros que el de Dios. Es tremendo. Dios nos ayude y nos vea, nos haga ver esto, hermano, esta verdad. La pregunta que deberíamos hacernos: ¿qué tan vigilante estoy siendo en los asuntos de Dios? ¿Sabes que esto es? Hay negocios que Dios nos permite a nosotros hacer. O sea, hay asuntos de nosotros, personales. Y no digo que no son importantes, lo son delante de Dios también. Pero es más importante lo de Dios. Porque si tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Entonces, dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Sí? Acuérdate, ¿por qué? Porque se te olvida. Se nos olvida lo que Dios nos ha dado. Se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Se nos olvida lo que hemos recibido. Estamos ante un problema y no sabemos qué hacer. ¿Cómo que no sabes si ya tienes lo que Dios? O sea, Dios ya te habló, Dios ya te dio, Dios ya te dijo. Entonces, acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y guárdalo. Dice, y arrepiéntete. También de pasada. Y yo le dije la semana pasada que arrepentirse es si iba para el norte o para el sur, ahora va a lo contrario, eso es arrepentimiento. Pero si usted en vez de ir para el norte, pues sigue yendo para el norte en vez de irse para el sur, o sea, ese es el arrepentimiento, hermano. Para allá yo antes, sabes que ya no voy para allá, ahora voy para acá. Eso es arrepentimiento de verdad. Entonces démonos cuenta de eso. Ahora, si usted de vez en cuando va caminando para allá, pero como quiera voltea así, mis matas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la mujer de Lot? El Señor le dijo, váyanse, sálganse de aquí porque viene el juicio de Dios. Y dice que vinieron los ángeles y casi lo sacan en rastra. ¿Sí? Órale, tu familia, hasta los yernos alcanzaron misericordia. Gracias, papá. ¿Sí? Y todos se los llevan. Pero dice que la esposa de Lot volteó, porque él le dijo, no volteen hacia atrás. Volteó, no sé, no dice la Biblia, pero en versión mía, me matan. Mi Rosales. Y volteó, ¿y qué? Murió. Se convirtió en estatua de sal. Entonces, no te dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, escuchen, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Note que Dios, aún la Biblia dice que viene como ladrón en la noche. ¿Sí? Dice que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dice que dos estarán en una cama y si uno no se pone las pilas, se queda. Si van a estar todos comiendo y uno se va a quedar a pagar, el otro se fue free. Sí. Solo que acuérdese, por eso dice arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabemos el día, no sabemos la hora, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hemos recibido del Señor? ¿Qué es lo que hemos oído? Primera de Tesalonicenses 2:13 dice esto: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Dice, y la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido del Señor? ¿Qué es lo que hemos oído? De Primera de Tesalonicenses 2:13 dice esto. ¿Qué hemos recibido? La palabra de Dios. Ahora, como creyentes hemos oído la palabra de Dios, la hemos recibido en nuestro corazón, como lo que es la palabra de Dios, o sea, es la verdad. Entonces, pero lo tenemos que guardar en nuestro corazón. No solamente guardarlo, pero retener lo que hemos recibido. Acuérdense de Deuteronomio capítulo 28, primer versículo dice, acontecerá que si escuchas con atención, que si lo guardas y si lo pones en práctica, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio capítulo 28. Entonces, no nomás es escucharlo, es guardarlo, pero ponerlo en práctica. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? Que nosotros tenemos que, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Sí, ponlo en práctica. Si el Señor nos ha dicho algo, hermano, a través de los servicios, en la palabra, haga lo que Dios le dice, hermano. No lo haga por mí, hágalo por usted. Sí, hágalo por usted, por su familia. Dios tiene buenos planes. Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Pero muchas veces lo guardamos y lo tenemos tan guardado que no lo sacamos ni para ponerlo en práctica nosotros. Y entonces la palabra la invalidamos, si lo pudiéramos decir así. ¿Por qué? Porque no tiene efecto, es como la medicina. ¿Sabes qué, hermano? Estoy enfermo. Usted va al doctor y le dice, doctor, fíjese que me anda dando un dolor por acá, se me hace que es esto. Y le dice el doctor, bueno, tómese esta. Y usted no la agarra y le dice, gracias doctor, y paga y lo va y lo la tira o la guarda. Usted se la toma. ¿Para qué? Para que se recupere, para que se sane, etcétera, o para que le ayude. Lo mismo es con la palabra de Dios. Usted la guarda y se la lleva a la casa y la rechola ahí en el garaje. En vez de tomarla y ponerla en práctica. ¿Sí? Entonces, debemos de retener eso que Dios nos ha hablado, pero también practicarlo, ponerlo en práctica. Entonces, si estamos durmiendo espiritualmente, volvamos a Dios, volvamos, arrepintámonos y Él nos perdona. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Porque sigue diciendo en el versículo 3, dice, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, oiga esto, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Entonces dice, si no velas, vendré. Entonces, si no nos mantenemos despiertos en las cosas de Dios, su segunda venida, hermano, nos va a sorprender. Nos va a agarrar donde no debemos. Imagínate. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué si viniera a la medianoche? Si hubiera venido anoche a las 1 de la mañana, ¿dónde te hubiera hallado? ¿Dónde me hubiera hallado a mí? Si hubiera venido a las 12 de la noche, hubieras estado ya durmiéndote o dormido ya diciendo, porque mañana es día de ir a la church. O andaría, como que a ver si voy, tengo ganas, para ver cómo amanezco. O sea, ¿dónde? O sea, tenemos que estar preparados.
¿sí? Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 43. Mateo 24, 43 dice esto. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces Dios nos da este ejemplo. Dios nos da este ejemplo del padre de familia, ¿sí? De este padre de familia, porque cuando usted sabe que andan, por ejemplo, si usted sabe que en su barrio andan robando, usted va a estar listo. Va a decir, sí, que cuando venga aquí, vas a ver, aquí lo va a esperar con un taco o algo, de billar, será, no, con un bate o algo, ¿no? O sea, aquí no voy a esperar, porque usted sabe que está un ladrón en el barrio, ¿sí o no? ¿A poco no te pones más abusado? ¿Sabes qué? Hay que ponernos listos porque anda un ladrón. Cristo viene como ladrón y andamos como si nada. Él va a llegar. Fíjate qué bonito que nos halle haciendo su voluntad. Pero qué terrible será que nos halle donde no deberíamos. No, pues es que me invitó ella, Señor. No, pues es tu problema. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que estar despiertos. Por eso otra vez dice, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón ha de venir, y dice, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Por qué? Porque está cuidando su familia, está cuidando su casa, está cuidando el carro, algo está cuidando, ¿sí? Hay gente que se duerme ahora en un lado del tanque del gas para que no le roben el gas. No, pero sí, hay gente que cuida su carro y dice, ¿sabes qué? Yo me duermo en el carro por si se lo quieren robar o algo, ¿verdad? Entonces es lo mismo en las cosas de Dios. Note, en los asuntos de Dios debemos de estar despiertos. ¿Sabes qué? Cristo viene pronto. Yo necesito que estar caminando bien, porque ¿qué si me desvío? Como quiera. ¿Qué si en esa desviada te mueres? ¿Qué si en esa desviada viene Cristo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, nosotros, le digo, sabemos que Él viene como ladrón. Por lo tanto, la Biblia nos anima, nos exhorta a que velemos, o sea, que estemos despiertos, que estemos atentos. Entonces, en la iglesia, note esto, en la iglesia había dos grupos de personas. Estoy hablando de la iglesia de Sardis, ¿sí? La iglesia de Sardis. En esta iglesia había dos clases de personas. Unos eran los no aprobados y los que sí estaban aprobados. Sigue diciendo el 4, pero tienes unas pocas personas, ¿se fija? En Sardis, que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, había en la iglesia, hermano, personas que estaban aprobadas, pero había otras que sí estaban aprobadas. Unos no estaban aprobados, otros sí estaban aprobados. Entonces, esto es para, mire, esto es también para que nosotros podamos descansar, no asustarnos, porque hay momentos, hermano, que en la iglesia se va a topar usted con dos clases de personas. O sea, usted es una, o sea, usted es una clase y la otra es otra clase. La pregunta es, no sé qué clase tú eres, ¿verdad? O qué clase es yo, o qué clase es el otro. Pero, ¿por qué? Porque sucede esto. No, pues es que estaba en la church, ya no voy a ir porque la hermana aquella, que esto y lo... Pues por eso, porque hay dos clases de personas. Los que están aprobados y los que no están aprobados. Entonces, el que te sacó la lengua, el que te, no sé, te hizo así o algo, tenía un tic, yo creo, y mi hija viene y bueno, es que tiene un tic, enferma, ya no ven a la iglesia porque me sacó la lengua. O sea, hermana, o sea, no importa qué haya pasado, usted siga adelante. ¿Por qué, hermano? Porque va a haber, hay dos clases de personas, los que están aprobados y los que no están aprobados. Entonces, ahí ya no hay excusa para que usted se vaya a otra iglesia, porque te vas a ir a la otra iglesia y puede que a lo mejor te vas a encontrar más diferentes, ¿sí? Grupos. Entonces, tengamos cuidado, estemos nosotros fortaleciendo nuestras vidas. Entonces, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
También en esta iglesia había unos que, déjenle digo, le leo este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice esto: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, ¿por qué? Porque en la iglesia le decía, había unos o había dos clases, pero había en esta iglesia algunos pocos que lo que oían, lo recibían, lo guardaban y lo retuvieron. O sea, sí había personas que lo ponían en práctica, pero había otras que no lo ponían en práctica. Entonces, Apocalipsis 3:4 sigue diciendo ahí: pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Los que no manchan sus ropas o sus vidas tienen la siguiente promesa de parte de Dios, que dice: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, los que no manchan sus ropas, o sea, los que están haciendo lo recto delante del Señor, dice Dios, andarán conmigo, ¿sí? Con vestiduras blancas. Ahora, esto simboliza pureza, lo blanco, simboliza pureza. Entonces, esto sería así porque ellos fueron hallados aprobados, otra vez, aprobados delante de Dios, ¿sí? Dice, los tales son dignos. Entonces, el Señor nos hace dignos por su gracia. Sabemos que no es algo de nosotros, ¿sí? Es algo que el Señor hace. Ahora el 5, ya vamos a terminar. El que venciere, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, note esto, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vencedor, decía la semana pasada, se lo repito hoy otra vez, es aquel que llega a la meta. ¿Sí? Es aquel que llega a la meta. Es aquel, vencedor es aquel que llega al final. Vencedor es aquel que termina la carrera que le pusieron delante. ¿Sí? No es que llegó primero, es que terminó la carrera. Ahora, ¿cuál es el premio? Pues la vida eterna. Sí, la vida eterna. Y dice, será vestido de vestiduras blancas. ¿Sí? Será vestido de vestiduras blancas. Entonces, Apocalipsis capítulo 7, vamos a brincar más ahí rápido y ya termino. Capítulo 7, versículo 13 y 14 dice esto: entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Pero note que dice también, no borraré, ¿verdad? Viendo el versículo 5 de capítulo 3. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es donde estamos escritos todos los que hemos sido salvos. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pero note, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que tiene un borrador. That pencil has an eraser. I accepted Jesus. Escribe mi nombre. Quiero hacer lo que me da la gana. Agarra el borrador y nos borra. Es ahí donde podemos ver que no es de que una vez que usted es salvo haciendo lo que le da la gana. Porque hay gente que piensa eso. Yo fui salvo. Sí, hace como 20 años y anda en la cantina o anda haciendo esto. Por favor. Sí, aquí dice, tiene el borrador. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Es ahí donde nosotros tenemos también, Señor, ayúdame, Señor. Padre, quiero asegurarme, Señor, que mi nombre está ahí. No lo borrarías aquella vez cuando
¿Sí me entiendes? O sea, es arrepentirnos. Por eso él dice arrepiéntense, ¿sí? Dice también, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:8 dice esto, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. La pregunta es, ¿tú le confiesas delante de los hombres o te da vergüenza? Hey, vamos para church. Y carga la Biblia acá abajo. Undercover Christian. ¿Sí? Cristiano de la secreta. Que no me mira que traigo Biblia. Escóndela. Se suben los amigos al carro, las amigas, y agarran la Biblia y la avientas bajo del asiento. Y nomás sucede algo, andas buscando. Entonces le aventé, ándele, pues. ¿Sí o no? Que no digan que soy cristiano. Ahora, nos avergonzamos nosotros, porque si nosotros nos avergonzamos de Dios delante de nuestros amigos, ¿tú eres cristiano? Hombre, échale. ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque quieres quedar bien. Más vale que quedes mal con la gente, pero quedas bien con Dios. Soy cristiano por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Lo merezco? No, pero es por su gracia, es porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, el que confiesa al Señor delante de los hombres, Dios lo confiesa delante del Padre. Imagínate llegar a YouTube, así como cuando conoces a alguien en un trabajo, o en un restaurante, o algo, que trabajas, hoy yo conozco al dueño, o cosas así, ¿no? Y que salga el dueño y dice, yo a ti no te conozco. O sea, ¿sí? Imagínate llegar al cielo y decir, hey, yo conozco a Jesús, y Jesús dice, yo no te conozco. Tú vas para los de la izquierda, donde allá no nos conocí. Yo nunca te conocí. Hablabas de mí, pero nunca te conocí. Híjole, nunca te conocí. Sí, yo iba ahí a Montesión. ¿Cuál Montesión? Y lo conozco tampoco. Aleluya. Yo iba a la Big Church. ¿Te acuerdas? Donde teníamos las luces, el sonido, el humo y todo el stage bien bonito, con luces, no hombre, aire acondicionado, teníamos todo, los mejores asientos, los mejores, no hombre, éramos los que teníamos más gente en todo Pure Sol. Pues decía, Señor, ¿y esos cuáles eran? Pues nunca me di cuenta. Yo me iba allá a una iglesia que no tenía ni techo. Yo me juntaba allá con unos que estaban abajo de un árbol. Estaba el calorón y ellos sude echándose aire, pero decían, este es el Cristo que yo predico. Hermano, si nosotros confesamos al Señor delante de los demás, Él lo va a confesar delante del Padre. Entonces la palabra termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez debemos oír espiritualmente. En esta iglesia de Sardis había unos pocos que no mancharon sus vestiduras. Solamente Dios, usted y yo sabemos cómo están nuestras vestiduras. Pero Dios no nos condena, hermano. Eso es el amor de Él. Sino que Él nos da la oportunidad en esta mañana de poder arreglar nuestras cuentas, de poder hacer las cosas conforme a Él. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias porque tú nos has hablado, tú me has hablado a mi Padre. Señor, y en estos momentos quiero pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón también como iglesia, Padre, porque en verdad, Señor, hay cosas que hemos estado dejando que mueran, Señor. Hay cosas que tal vez ya han muerto, Dios, pero tal vez nuestra fe ha ido menguando, ha ido muriendo poco a poco, se ha debilitado, se ha enfermado. Tal vez el amor hacia los demás, tal vez el amor, Señor, hacia nuestro prójimo, tal vez el amor hacia tu casa. Dios, ya nos da igual si venimos o no venimos. Pero Padre, Señor, te pedimos perdón porque, Señor, yo sé que tal vez de una u otra manera hemos manchado nuestras vestiduras. Tal vez, Señor, en esta mañana nosotros nos vemos que nuestras vestiduras están bien blancas, pero delante de ti, Señor, tú conoces y tú ves nuestras vestiduras, tú ves lo que nosotros no vemos. Aunque yo lo quiera, Señor, ignorar,
tú lo ves, Señor. Padre, venimos delante de ti de acuerdo a 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel, usted es justo para perdonarnos y limpiarnos. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez en esta semana, Dios, mentimos, vimos, hicimos, pensamos, actuamos mal, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, tal vez nos hablaste también, no te hicimos caso, te ignoramos. Dios, perdónanos en el nombre de Jesús. Pero en esta mañana nos arrepentimos, nos volvemos a ti, Dios, pidiéndote misericordia, sabiendo que si confesamos nuestras faltas, usted nos perdona, usted nos limpia, y reconocemos que necesitamos que nuestras vestiduras sean emblanquecidas, Señor. Hay manchas, Padre, hay cosas que hemos estado tal vez dejando morir, pero pedimos que tu Espíritu Santo venga a ayudarnos, Señor, para caminar cada día y estar preparados para tu venida, porque usted viene como ladrón en la noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, perdónanos porque tal vez hemos tenido nombre de vivos, pero hemos estado muertos. Perdónanos porque tal vez hemos estado haciendo las cosas correctas con el corazón equivocado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy gracias porque sé que esta palabra viene a hablarnos, viene a exhortarnos, viene a animarnos. Gracias porque tú no vienes hoy a condenarnos, tú vienes, Señor, hablándonos que nos arrepentamos. Padre, nos volvemos a ti en el nombre poderoso de Jesús, y ayúdanos, Señor, cada día a caminar, a esforzarnos, y Padre, a fortalecer esas áreas en nuestras vidas que están débiles, que están enfermas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra ha caído en buena tierra y dará el fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que ya sabe, hermano, hermana,